Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar con este caso, les quiero decir que obviamente volví, no es que yo los había olvidado, no es que yo andaba de vacaciones, créanme que no. Si ustedes siguen las otras redes sociales, ahí se van a poder dar cuenta que yo sí he estado bastante activa, pero con videos más cortos porque eso es lo que me da el tiempo ahorita mismo. Si ustedes son mamás, ustedes me van a comprender que 24 horas no son suficientes. De hecho, son las 10 de la noche acá donde vivo y yo estoy grabando este video y es que es el único tiempo libre que yo tengo. O sea, ya en la noche es mi tiempo, entonces por eso dije yo, voy a aprovechar, voy a hacer este caso que ya días se los tengo listo, nada más que no tenía el tiempo de maquillarme y de sentarme ante la cámara. Entonces, sin muchas más explicaciones, porque yo sé que ustedes me entienden, vamos a este caso que pueden ser bastante perturbadores y es que se tocan temas muy delicados como es ser la muerte de un bebé que no ha nacido todavía, la muerte de una mujer embarazada y obviamente de un joven de solo 22 años. También vamos a tocar un poquito sobre la violencia doméstica, que para nada está bien, la verdad, nadie debería estar pasando por todo esto ni nadie debería de infligirla, ya sea del género que sean. Pero por si ustedes todavía no conocen este caso, es el de Savannah Soto y también el de Matthew Guerra, que los dos junto con el bebé no nacido, pero que ya se llamaba Fabián, murieron en diciembre del 2023. Es un caso que se volvió bastante mediático en las redes sociales sobre todo, pero que en su momento yo no lo quise hacer porque había mucha desinformación, nada estaba claro, había más teorías conspirativas que lo que de verdad pasó al final. Y ahora ya con una sentencia firme ya les pude grabar este caso, pero ahora sí, sin mucho más preámbulo, vamos. Para este caso nos vamos a ir hasta San Antonio en el estado de Texas en Estados Unidos, donde dos familias estaban viviendo una realidad paralela que, créanme, nadie quiere pasar por esto, y es que es la desaparición de sus seres queridos, en este caso Savannah Soto, que tenía 19 años, y su novio Matthew Guerra, que tenía 22 años. Y lo más preocupante de este caso es que Savannah estaba puesta a dar a luz en cualquier momento. Y es que ella ya tenía 42 semanas para ese entonces y ya tenía una cita programada para inducirla y así que ella diera luz a su bebé, a quien ellos ya le tenían el nombre de Fabián. Y comenzando con Savannah Nicole Soto, ella nació el 2 de agosto del año 2005. Sus padres, Gloria Córdoba y Pedro Soto, vivían en San Antonio, Texas, para cuando la tuvieron. Su familia cuenta que a Savannah le gustaban los deportes. De hecho, ella había jugado básquetbol en el colegio y era una niña muy dulce y bonita por fuera como por dentro. Su sueño era convertirse en enfermera, pero esto tenía que esperar ya que ella quedó embarazada cuando tenía 17 años. El papá de este bebé era Matthew Guerra, quien había nacido el 26 de octubre del año 2001. Sus papás se llamaban Karen Hernández y Gabriel Guerra. Matthew y Savannah se conocieron en la high school y desde ese entonces permanecieron juntos hasta la fecha de su muerte. Desgraciadamente, esta relación que muchos desearían hubiera estado llena de amor, de cosas bonitas, como ya saben, el amor de colegio famoso. Desgraciadamente, Savannah no lo experimentó de esa manera por la mayor parte del tiempo, ya que Matthew era bastante violento y ellos pues tenían esta relación muy tóxica, que aunque a Savannah, su familia, pues le decía aléjate de este muchacho, ella lo amaba y estaba enamorada de él y no lo hacía porque ella pensaba que él iba a cambiar eso. Porque es claro, a ninguna mujer o también a ningún hombre, no vamos a ver géneros acá, le gusta que lo maltraten. Eso es lo peor que alguien puede hacer en una relación. Las dos familias, tanto como la de Matthew como la de Savannah, no tenían una buena relación para ese entonces, pero aún así los dos seguían juntos. De hecho, el 25 de diciembre del año 2022, Matthew golpeó a Savannah. Ese día él fue arrestado y acusado de agresión doméstica que causó lesiones corporales. A consecuencia de esto, le ordenaron estar lejos de Savannah, pero ellos violaron esta orden y él
fue nuevamente arrestado, pero el caso fue desestimado porque Savannah no se presentó a la fecha de corte. Y como Matthew había violado esta orden, aunque hubiera sido Savannah la que se acercara a él, él era que tenía que tener distancia con ella y no lo hizo. Entonces el juez le puso varias condiciones para que él siguiera en libertad y estas condiciones eran pasar un curso en el programa de intervención y prevención de agresiones, conocida como BIPP, y también hacer servicio comunitario. Él podía elegir si hacer el servicio comunitario primero o hacer el otro programa después o como él prefería, pero las tenía que hacer y también él no tenía que portar armas. También el juez pues comprendió la situación que tenía Savannah con Matthew, que aunque ellos le dijeran no te acerques, ellos se iban a acercar. Entonces él le permitió estar cerca de Savannah, pero siempre y cuando no la lastimara. Este periodo de probación iba a durar hasta junio del 2024, pero el 1 de septiembre del año 2023, cuando recordémonos que él todavía sigue en este periodo de probación, él fue nuevamente arrestado por porte ilegal de armas, evasión de arresto en vehículo y conducción temeraria, según indicaron estos documentos judiciales. Así que por esto a él le extendieron su probatoria hasta el mes de febrero del año 2025. O sea que le pusieron alrededor de 7 meses más por violar esto y por portar armas, que era una de estas condiciones que él no podía violar, pero aún así lo dejaron en libertad. Pero en el año 2024 él tenía una fecha en la corte para responder por estos últimos cargos, y es que él estaba enfrentando posible tiempo en la cárcel por todo esto que yo ya les acabo de decir. Y como ya es bastante evidente por esas fotografías y también por el historial criminal que Matthew tenía, que ya era un hombre ya de 21 años para ese entonces, 22 años para ese entonces, pues era evidente que él se dedicaba al negocio de vender sustancias ilícitas. También esto a él no lo apenaba, o sea, todo el mundo sabía lo que él hacía, y aunque la familia de Matthew dijo de que pues hacían lo mejor para aconsejarlo, él ya había tomado esta decisión de estar en este mundo y era pues muy difícil que él se saliera de este mundo donde habían armas, sustancias ilícitas, personas bastante peligrosas, y es así como llegamos a diciembre de ese 2023. El 21 de diciembre de ese año fue la última vez que alguien vio a Savannah y a Matthew. Ese jueves, Gloria, quien es la mamá de Savannah, ella la acompañó a su cita médica, ya que ella ya se había pasado de la fecha de su parto. Y en esta cita le programaron otra cita para inducirla y así que ella diera luz. Y esa cita estaba programada para el día siguiente, 22 de diciembre. Entonces, cuando el 22 de diciembre llega, la mamá de Savannah se levanta porque ella era una de las personas que iba a acompañar a su hija al hospital, y la comienza a contactar para ver si ella está lista, para ver a qué horas van a ir al hospital, porque la cita era en la tarde, pero Savannah no le contestó durante todo el día. Entonces ella claramente se preocupó porque su hija ya está supuesta a estar en el hospital. Entonces lo que hizo Gloria fue ir al hospital y preguntar por su hija, porque ella tal vez pensó que mi hija vino sin avisarme, entonces está bien. Pero cuando en el hospital le dijeron que Savannah había perdido su cita, ella se volvió loca y así lo denunció a la policía. Por otra parte, la familia de Matthew también están muy preocupadas por su hijo, ya que él tampoco les contestaba las llamadas. Su papá, Gabriel, llegó hasta el apartamento donde su hijo y Savannah vivían, y al estar tocando, gritando el nombre de su hijo, de Savannah, nadie les respondía. Entonces él vino y pateó y abrió la puerta, pero cuando se metió, se preocupó aún más, ya que la casa parecía estar sumamente normal, como que si nada hubiera pasado. Y de hecho, algo muy pero muy alarmante era que la maleta de que Savannah tenía lista para ir al hospital estaba ahí. Estaba lista, pero ellos no estaban por ningún lado. Entonces la familia de Matthew llamó a la policía y ahí reportaron su desaparición también.
Y como es de esperarse, lastimosamente la policía no tomó esas denuncias con la gravedad que deberían de haberla tomado, y es que ellos argumentaron que los dos eran mayores de edad y de que ellos se podían desaparecer si ellos quisieran y sin decirle a nadie, o sea, que ellos podían irse sin decirle a nadie y eso estaba bien, pero claramente la familia sabían que ellos no iban a hacer eso, especialmente porque estaban esperando un bebé y los dos iban a ser padres por primera vez. Ellos no sabían cómo hacer con este nuevo bebé, entonces era claro que ellos tenían que ocupar la ayuda de sus respectivas familias. Al ver que la policía no les quiere ayudar, las familias llevaron este caso a las redes sociales. Este caso se hizo bastante viral, bastante mediático, pero como toda red social, esto también es un arma de doble filo, y es que al principio comenzaron las teorías conspirativas y hasta se crearon varios grupos para debatir y discutir este caso, que no era ningún juego. Habían 3 personas desaparecidas, pero muchas personas, cuando se dieron cuenta que Matthew golpeaba a Savannah, ellos comenzaron a decir públicamente que Matthew le había hecho algo a Savannah, quizás le había quitado la vida, y una vez pues que Savannah ya estuviera muerta junto con su bebé, él se tuvo que ir huyendo. Entonces que Matthew estaba huyendo también, cosa que estaba bastante alejado de la realidad. Sin embargo, las dos familias seguían luchando, seguían pidiendo por el retorno de sus seres queridos. Ellos iban a los noticieros, habían bastantes publicaciones en las redes sociales pidiendo que también todas estas hipótesis pararan porque estaban muy alejadas de la realidad. Entonces, con este contexto, digámoslo así, las redes sociales apoyaron bastante a que la policía hiciera algo y ellos lanzaron la alerta CLEAR. Esta alerta significa en español rescate coordinado de adultos por parte de las fuerzas del orden, o sea, es como una especie de alerta Amber, pero para personas adultas mayores de edad. En este boletín que sacaron incluyeron toda la información de Savannah, toda la información de Matthew y también incluyeron la información del vehículo de Matthew, que era un Kia Optima gris del 2013. Entonces, todas las personas que conocían este caso pues andaban buscando este vehículo porque también no estaba por ninguna parte. También, como les dije, las familias acudieron a los medios, a los noticieros para pues pedir pues, el retorno de su hijo. En específico, Gloria, ella contó que ella no iba a soportar la muerte de otro hijo, ya que un año antes el hermano menor de Savannah, llamado Ethan, que tenía tan solo 15 años, fue asesinado. Y acá les voy a contar solamente un poquito de lo que sé sobre ese asesinato porque es bastante también triste, y es que para ese entonces, en el año 2022, supuestamente Ethan le había robado unas sustancias ilícitas a un jovencito de 18 años llamado Víctor Rivas. La familia de Savannah se ofreció a pagarle por estas sustancias ilícitas, pero Víctor no quería eso. Víctor quería venganza y así lo iba a obtener. Entonces Víctor creó este plan de poner a una jovencita para que se contactara con Ethan para una supuesta compra de sustancias ilícitas, y así Ethan llegó hasta donde estaba esta muchacha. Víctor apareció de la nada y sin darle ningún chance de que Ethan se disculpara o hablara, él le disparó, y así fue como Ethan murió a manos de esta otra persona que obviamente ya está presa. Imagínense el dolor que Gloria sentía ahora al tener a su hija Savannah desaparecida. Y más aún en esas épocas decembrinas, en esas épocas que aquí en los Estados Unidos es bastante de pasarla en familia, en cenar, en pasar un tiempo agradable con sus seres queridos, de intercambiar regalos. Y de hecho, ese 25 de diciembre los regalos de Savannah y de Matthew quedaron abajo del arbolito sin poder abrirse. Y me imagino yo que también algunos regalos para el bebé Fabián, porque para ese entonces él iba a estar ya con vida, ya iba a estar nacido. Al día siguiente de Navidad, o sea, el 26 de diciembre, hubo una llamada que lo cambió todo. Y es que un residente del complejo de apartamentos llamado Seven Oaks llamó a la familia de Savannah, ya que ellos habían visto un Kia
Optima gris muy parecido al que la policía andaba buscando, o sea, al carro de Matthew. Ellos dijeron que este vehículo estaba estacionado en la parte trasera de este complejo de apartamentos, entonces claramente la familia llegó hasta ahí y alertó a las autoridades. Y como ustedes ya se pueden imaginar, adentro de este vehículo estaban los cuerpos de Matthew y Savannah. Savannah estaba en el asiento del pasajero. Ella tenía el car seat en sus piernas y tenía un disparo. Ella claramente había muerto hace algunos días, pero en la parte de atrás, en los asientos de atrás, estaba Matthew Guerra. Matthew tenía como signos de que fue arrastrado y era claro que ellos no habían muerto ahí, no habían muerto en este estacionamiento, sino que alguien había conducido el carro y los había dejado ahí. Matthew también había muerto por disparos de arma de fuego y de hecho él tenía como un disparo de impacto con contacto, que es así como se le llama, y eso quiere decir de que alguien más le había puesto la pistola pegada a su cabeza antes de dispararle. Mientras que el disparo que Savannah tenía, pues sí se lo habían dado como de lejos. Y también en este carro habían casquillos de bala, pero no encontraron ninguna arma. Entonces con todo eso los investigadores comienzan a armar este rompecabezas y ellos dicen de que tienen que buscar la ubicación donde ellos fueron asesinados. Y es así como se meten al celular de Savannah y es que ellos no pudieron encontrar el celular de Matthew. Pero en el de Savannah ellos vieron que ella había buscado una dirección a la que nunca antes ellos habían ido. Esta casa está ubicada en la esquina de la Charlie Shan Drive, que quedaba a muy pocas cuadras del lugar donde se les había encontrado. Entonces era claro que algo había pasado ahí en esa casa. Utilizando el GPS de este celular, ellos se dieron cuenta de que ellos habían llegado hasta esta dirección en la Charlie Shan Drive a las 11:50 de esa noche. 4 minutos después, a las 11:54, el carro de Matthew viajó hasta la parte de atrás de este complejo donde días después los encontraron. Y a las 11:59 se ve como un carro pick-up Chevy se estaciona a la par de este vehículo y de esta pick-up sale un hombre bastante robusto con una toalla que alguien más se la pasó de la parte del pasajero de esa pick-up a limpiar la puerta. Entonces la policía comienza a decir, bueno, este hombre obviamente no es Matthew, obviamente no es alguien que la familia conoce, pero es bastante sospechoso. Pero lastimosamente en estas cámaras no pudieron ver quién estaba manejando el carro de Matthew. Solo se miraba cuando el carro llega ahí, llega a la pick-up, este señor se baja a limpiar la puerta y ya después se van, pero después el pick-up como que recoge a la persona que estaba manejando el vehículo. Entonces, con esta información en mente, las autoridades llegan hasta esta casa que está ubicada en esta calle. Y cuando los oficiales llegaron hasta esta casa, lo primero que notaron es que había una pick-up muy parecida a la de los videos estacionada afuera de esta casa. Ellos tocaron la puerta y quien les abrió era Ramón Preciado. Ramón Preciado tenía para ese entonces 53 años y desde que vio a los oficiales les dijo que él sabía por qué estaban ahí y que ellos necesitaban entrar y hablar con su hijo. Su hijo era Christopher Preciado, de 19 años para ese entonces. No se sabe mucho sobre Christopher, yo creo que no trabajaba, pero sí se había graduado de la high school ese 2023. Aún así, la policía habló con Ramón, quien aceptó que sí era la persona del video, que sí le había ayudado a su hijo. Y por otra parte, Christopher confesó de inmediato. Él dijo que sí había asesinado a Matthew y a Savannah, pero fue en defensa propia.
Christopher admitió haberse contactado con Matthew para comprarle marihuana y que cuando Matthew llegó, él se puso pues en la ventanilla para hablar con Matthew y hacer esa transacción y Matthew sacó su pistola, a lo que él comenzó a forcejear con Matthew y en eso el arma se disparó dándole a Savannah que estaba a la par de Matthew. Al ver esto, Matthew intentó quitarle el arma a Christopher y apuntarle, pero él ya la tenía en su posesión y ahí fue cuando le disparó a Matthew y en medio de todo esto pues él lo pasó para la parte de atrás y su papá y su mamá le ayudaron a pues tratar de deshacerse de los cuerpos. Pero esta versión de defensa propia fue muy rápidamente desestimada y es que los investigadores sabían que Matthew no portaba arma de fuego para esa noche y también sabían que Christopher había tenido algunas conversaciones en los días antes donde le decía a una persona que él le iba a tener el dinero para comprarle unas partes de un vehículo a más tardar ese fin de semana. Entonces la fiscalía lo hizo parecer como que Christopher le quería robar a Matthew y fue por eso que él lo atrajo hasta esta calle para pues quitarle lo que él pudiera de dinero o tal vez de drogas y así comprar estas autopartes que él quería. Y también estaba la evidencia de que Christopher se contacta con otras personas para tratar de vender o empeñar dos anillos y un anillo de estos era uno de una marca Versace. Y ustedes sí adivinaron, estos anillos eran de Matthew. Entonces, aún después de que Christopher le quitó la vida a Matthew y a Savannah, él se tomó el tiempo de sacarle esos dos anillos para sacarle algo de dinero. Su papá Ramón Preciado y su mamá Mirta Romanos fueron arrestados y ellos fueron acusados de los cargos de alteración de un cadáver y abuso de un cadáver. Y esto es obviamente por haber ayudado a su hijo a tratar de deshacerse de los cuerpos. La fianza de Ramón estaba puesta a $600,000, pero en febrero del año 2024 su abogado pidió una rebaja. Entonces el juez, después de escuchar de que Ramón tiene problemas económicos, que él no es un peligro para la sociedad, que él no se va a escapar a México porque él no tiene ninguna familia en México y también pues de escuchar esto de que ellos antes de su arresto debían 3 meses de hipoteca. Entonces no podían pagar esa cantidad de dinero, entonces necesitaban que se les rebajara esta fianza para poder salir y estar en sus casas tranquilos. O sea, como que a mí no sé, me pone como a pensar porque ellos deben 3 meses de hipoteca de la casa, pero su hijo no trabaja y está preocupado en robar, no para ayudar a sus papás a pagar la hipoteca, no, sino que para comprar autopartes. Entonces el estar en la cárcel por todo lo que tu hijo hizo, pues son consecuencias que tienen que pasar y si no se puede pagar la fianza, ni modo, hay que seguir en la cárcel. Pero Ramón decía que no, que era injusto que él estuviera en la cárcel siendo pobre. Él utilizó la palabra pobre, pero el juez después él aceptó bajarle la fianza a $450,000, pero esto no era suficiente para Ramón, porque Ramón quería estar en su casa y volvió a pedir otra rebaja de la fianza en junio de ese 2024 y esta vez él añadió motivos médicos diciendo de que él tenía problemas crónicos de salud, afirmando sufrir diabetes y presión alta y que según alegó ante el juez, porque Ramón habló ante el juez, él le dijo que en el centro de detención donde él estaba lo habían sobremedicado y que él requería un entorno externo para su cuidado y así que su salud no se desmejorara. Porque obviamente al tener a su esposa presa, a su hijo preso, eso le añade a la presión arterial que él tiene, a la diabetes y a todo lo que él sufría. Otra vez, estas son las consecuencias de sus actos, pero él quería que el juez lo viera con compasión,
compasión que obviamente su hijo no tuvo con otras personas por andar robando. Y no solo eso, sino que él pedía que la fianza se pusiera a $35,000. Y para los que no saben, una fianza no significa que tiene que pagar la totalidad de ese monto. Entonces, si él pedía una fianza de $35,000, él tenía que pagar tan solo el 10% de esa fianza, o sea, $3,500. Y él quería pagar esos $3,500 y salir libre para su casa y esperar a su juicio, cosa que el juez se negó rotundamente y dijo no, que la fianza ya estaba impuesta a $450,000 y que él tenía que pagar. Entonces él al final sí pagó los $45,000, que es el 10% de estos $450,000, y salió libre con grillete y obviamente tiene que estar en su casa, no tiene que viajar y tiene que esperar hasta que su juicio pase. Y ahora volviendo a Christopher, el 26 de marzo del 2026, un jurado deliberó por menos de 2 horas y lo declaró culpable por 3 cargos de asesinato capital, lo que resultó en una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que el juicio de Ramón Preciado estaba supuesto a pasar en mayo del 2026, pero fue suspendido y todavía no se conoce una fecha que él va a tener este juicio, mientras que los cargos en contra de Mirta Romanos fueron desestimados por la fiscalía, pero ella sigue bajo investigación. Y así estuvo el caso del día de hoy, un caso que a mí, no sé, pero a mí estas cosas, a mí de que alguien haga algo malo y todavía se creen que tienen el derecho para exigir, no, yo no puedo. O sea, si tu hijo hizo algo malo, tú lo ayudaste, hay que aceptar las consecuencias con todo lo que éstas conllevan. Ahora toda la familia está en un problema legal bastante serio y ellos nunca más van a poder volver a ver a su hijo en libertad, porque ellos sí pudieron ir a ver a Christopher en el juicio, cosa que los papás de Matthew y Savannah no tuvieron esa oportunidad y nunca más la van a tener. Por la mente de Christopher, este era el plan perfecto que obviamente le salió mal. Entonces ustedes díganme qué piensan de este caso, ya lo habían escuchado. ¿Cómo fue que ustedes se enteraron de este caso? Si les gustó esta investigación que yo hice, yo lo voy a estar leyendo. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.